Y ahora la operación relate. A diferencia del join donde se pegan dos tablas, en el relate van a quedar vinculadas. Vamos a probarlo con la capa suelos. Vamos a recordar cómo es su tabla. Es sencilla, unas pocas columnas y aparece aquí la columna id un suelo, con la denominación de las diferentes unidades de suelos de los polígonos allí existentes. Cerramos la tabla. Aquí ya tenemos cargada una tabla DBF llamada unidades. Vamos a abrir acá. Tabla que cargamos en un ejercicio anterior. Allí vemos que aparecen también estas mismas unidades, la misma columna id un suelo y más columnas. Vamos a establecer entonces un relate para saber cada una de estas unidades a cuál de estos polígonos corresponde, sin necesidad de pegar las dos tablas. Para establecer el relate nos dirigimos a Table Options, le decimos Joins and Relate, Relate. Entramos allí. En el recuadro, en el primer renglón, vamos a indicarle cuál es la columna en esta tabla que va a servir de base para el relate, y como vimos la columna en común es id un suelo. En el segundo renglón vamos a indicarle la tabla o la capa con la cual vamos a establecer el relate y corresponde en este caso a suelos. En el tercer renglón, cuál es el campo en la tabla de suelos común con nuestra tabla, id un suelo. Así lo vimos, es la misma columna en ambas tablas. Y cuarto, tenemos la posibilidad de darle un nombre a este vínculo, a esta relación. Por defecto se va a llamar Relate1. Dejemos ese nombre, vamos a darle OK. Allí como tal ya se estableció el relate, pero vamos a probarlo seleccionando alguno de los registros de estas unidades para ver cuál de esos polígonos corresponde a estas unidades. Como ejemplo, seleccionemos el primer registro. Una vez está seleccionado, nos dirigimos a Table Options, le decimos Relate Tables y enfrente aparece justamente esa relación, ese vínculo que habíamos creado. Hacemos clic allí e inmediatamente el sistema lo que hace es abrir la tabla de la capa suelos, nos muestra, como se indica aquí abajo, únicamente los seleccionados y son solo esos tres registros los que corresponden a la fila que seleccioné en la otra tabla. Si se seleccionan aquí, por supuesto se han seleccionado detrás en la parte geométrica, allí los vemos. Podríamos indicarle aquí en la parte de abajo que muestre todos los registros o solamente los seleccionados, vamos a decirle que todos, pero están justamente los seleccionados allí. Hemos establecido entonces un relate y lo hemos probado con un código determinado de la otra tabla. Y vemos cómo se nos indican a cuáles corresponden en esta tabla que está asociada a la información geográfica. Para quitar el relate, vamos entonces paso a paso. Vamos a cerrar esta tabla aquí. Hacemos clic derecho en la tabla de unidades, por donde comenzamos el ejercicio. Clic derecho propiedades. En la pestaña Joins and Relates aparece esta tabla contra quien tiene un vínculo, contra la tabla de suelos en la relación 1, tal como habíamos generado. Ahí aparece la descripción y simplemente le decimos remover. Le damos OK. El vínculo ya desaparece, ya no va a funcionar lo que veíamos anteriormente. Aquí podremos para la tabla de suelos simplemente deseleccionar. Finalmente tener cuidado que si establecimos el vínculo y lo quitamos y ya se había hecho alguna consulta, que en la tabla de suelos, aquí en la parte inferior, esté este botón para que se estén mostrando todos los registros. Ese es un ejemplo entonces de un relate entre tablas.